de Johnny Díaz, de 54 años. En la primera página encuentra información sorprendente. Los registros suministrados por el hospital local en el que falleció ya determinaron la causa de su muerte. Murió de una hemorragia subdural intracraneal, una hemorragia dentro del tejido del cerebro y sobre el mismo. Pero ella descubre inmediatamente que la causa del sangrado fatal aún se desconoce. Según el informe del investigador, Johnny llegó a la zona del hospital de Kissimmee hace 2 noches y entró en la sala de emergencias desorientado y confundido. Señor, ¿puede decirme su nombre? Al principio, los médicos de emergencias están desorientados, pero las pruebas de rutina revelan por qué no es coherente. Johnny está ebrio y drogado. Sin dudas había anfetaminas en la orina y también un alto nivel de alcohol. Así que lo trataron de acuerdo a su nivel de intoxicación y por una posible sobredosis de drogas. Pero llamativamente, a medida que el tiempo pasa, Johnny no parece recuperarse. Las cosas empeoraban lentamente. Él estaba cada vez más confundido y aletargado. Después de un par de horas, su estado decayó precipitadamente. Alarmados, los médicos de emergencias realizan una tomografía axial computada de su cerebro. Allí encontraron el sangrado intracerebral, una especie de hemorragia dentro del cerebro. Las imágenes computadas revelan una importante cantidad de hemorragia, suficiente para causar daños irreparables al cerebro y posiblemente la muerte. El equipo médico se dispone inmediatamente a realizar una cirugía para encontrar y reparar la fuente del sangrado. Pero los cirujanos advierten que no pueden ayudar a su paciente. Se dieron cuenta de que su cerebro sangraba y la hemorragia era muy grave. No pudieron hacer nada por él. Los médicos transfieren inmediatamente a Johnny al centro de atención terminal del hospital, en lo que suponen que serán sus últimas horas. Los cuidados paliativos son los que se brindan a un paciente considerado terminal. Se realizan estos cuidados a los pacientes, además de apoyar a la familia para enfrentar la muerte de sus seres queridos. Un miembro del equipo localiza al hijo de Johnny, Matt, quien llega de inmediato al saber que su padre empeora rápidamente. Unas horas después, el cerebro de Johnny deja de funcionar y muere. Pasó menos de 6 horas en el hospital hasta su muerte. La repentina muerte de Johnny es un gran golpe para su hijo. Él espera que la doctora G averigüe qué le sucedió. Realmente todo era muy confuso. Teníamos muchas versiones de lo que había pasado. En el centro del misterio está la causa de la hemorragia cerebral letal de Johnny. El doctor que lo atendió consideró que era una hemorragia intracerebral espontánea, es decir, que ocurrió naturalmente. La doctora G nota que los exámenes de Johnny dan positivo en anfetaminas, un estimulante que incrementa el riesgo de hemorragia cerebral. Pero otra posibilidad es que la hemorragia cerebral fuera causada por un golpe en la cabeza. En ese caso, las heridas podrían ser producto de una pelea en un bar que fue demasiado lejos. La versión que teníamos era que unas semanas antes participó de algún tipo de pelea o sufrió algún asalto. Su hijo declaró que tal vez sufrió otro asalto, posiblemente algunos días antes de su muerte. Era algo para verificar. Matt confirma que su padre era propenso a las disputas entre ebrios y teme que mataran a Johnny a golpes. El hijo nos decía que sufrió un asalto. La sala de emergencias no estaba al tanto de eso. Debíamos averiguar qué sucedió. Necesitaba conocer los hechos a través de la autopsia porque en la medicina forense no se sacan conclusiones apresuradas, se analizan los hechos. ¿Qué causó el sangrado en el cerebro? La doctora G debe dar respuestas al hijo de Johnny y también allanar el camino para la investigación de un posible asesinato. Cuando la doctora G comienza el examen externo, encuentra pruebas de que Johnny llevaba una vida complicada. Era delgado, estaba descuidado, se veía como un alcohólico. El primer paso de la doctora G es buscar cualquier signo de daño producido durante una pelea. Comienza por la cabeza. Claramente algo le sucedió a su cabeza. Obviamente, busqué cuidadosamente cualquier evidencia de trauma. En principio, el rostro y el cráneo no muestran señales de lucha.
No encontré fracturas en el rostro ni vi ningún golpe en la cabeza. Luego palpa delicadamente el cráneo de Johnny. Si sufrió heridas en la cabeza, sus dedos deberían discernir entre bultos, huesos rotos y hasta acumulaciones de sangre debajo de la piel. Pero no sentí nada mientras lo palpaba. No noté nada inusual en el rostro ni tampoco en la cabeza. Pero con el objeto de determinar un posible homicidio, debe examinar cuidadosamente el resto del cuerpo. ¿Tenía marcas defensivas o marcas en los nudillos? ¿Participó de una pelea? En principio no encuentra nada fuera de lo común, pero cuando examina el pecho, sus ojos encuentran algo inusual. Veamos qué hay aquí. El pecho presentaba pequeñas contusiones sobre la región del esternón. Las contusiones pueden ser producto de la resucitación cardíaca, pero también es posible que las marcas sean los signos de un asalto, como suponía el hijo de Johnny. Si era un homicidio, necesitaba reunir información y ver qué encontraba. Johnny Díaz, de 54 años, murió hace 2 noches por una misteriosa hemorragia cerebral. Su hijo Matt teme que haya sido el resultado de una pelea entre ebrios. El hijo creía que lo habían atacado. Si una persona muere como resultado de las acciones de otra persona, es un homicidio. Así que, por eso es tan importante que sepamos qué ocurrió. La contusión que la doctora G descubre en el pecho de Johnny puede ser la evidencia de un asalto, pero tiene que investigar más para estar segura. La doctora G realiza la habitual incisión en Y sobre el torso. Pero cuando retira la piel y la grasa subcutánea, lo que ve no concuerda con el golpe externo. Tenía una fractura antigua en la primera costilla. Tenía callos muy bien formados, callos óseos, así que era bastante antigua. No tenía una semana ni unos días, no era reciente. La fractura podría ser producto del asalto que sufrió unas semanas antes, según declaró su hijo. Pero la contusión es más reciente. No estaba relacionada. Así que, hasta ese momento, nada evidenciaba un asalto. La doctora G se pregunta si los médicos de Johnny tenían razón y si la hemorragia cerebral fue producto de una condición médica o del abuso de drogas. Hay muchos tipos de criminales. Hígado muy grande. Tenía daños evidentes en el hígado e iba en camino a la cirrosis. La cirrosis o fibrosis de los tejidos puede conducir a fallas hepáticas y a la muerte. En Estados Unidos, esta enfermedad mata a más de 25,000 personas por año. La afección hepática de Johnny no parecía estar tan avanzada como para matarlo, pero para la doctora G esta condición aclara las circunstancias de la muerte. No me sorprendió que apareciera ebrio en la sala de emergencias con ese hígado. Luego, avanza hacia el tórax de Johnny. En los pulmones, descubre otra causa potencial. Sus pulmones tenían neumonía, que es algo usual en las personas inconscientes que tienen un respirador. Muchos pacientes de terapia intensiva no se recuperan de este tipo de infección y puede conducir a la muerte. Pero en el caso de Johnny, en el cual la causa de la muerte era una hemorragia cerebral, encontrar una neumonía aporta poco a la investigación de la doctora G. Así que avanza rápidamente al siguiente paso, el corazón. La doctora G corta cuidadosamente el pericardio y separa los vasos sanguíneos que lo sujetan. Allí encuentra inmediatamente un problema. Su corazón estaba medianamente agrandado, especialmente considerando su delgadez. Pesa el órgano y comienza a rebanarlo en secciones de 4 milímetros de ancho. Y en cada corte encuentra evidencias alarmantes. Tenía angostamiento arterioesclerótico severo en 2 vasos sanguíneos que proveen oxígeno al corazón. Al diseccionar los vasos, descubre que la arterioesclerosis de Johnny era tan grave que hubiera necesitado una intervención quirúrgica previa. Parecía que tenía stents puestos. Le habían colocado una pequeña malla de alambre en las arterias para así mantenerlas abiertas. Tenía 2. Pero eso no es todo. En el músculo cardíaco, la doctora G descubre tejido cicatrizado, la secuela de un ataque cardíaco o infarto de miocardio.
Tenía evidencia de un antiguo infarto de miocardio en la pared lateral del corazón, a un lado, pero también había un leve infarto de miocardio más nuevo, no reciente, pero mucho menos antiguo que el anterior. A pesar de que los ataques cardíacos claramente no son la causa de muerte, la doctora G cree que los otros hallazgos en el corazón sí son significativos. El corazón de Johnny estaba agrandado, y esto a menudo produce alta presión arterial. La presión arterial elevada se registra entre el 70 y el 90% de los estadounidenses que sufren una hemorragia intracraneal espontánea, como la que mató a Johnny. Además, la presión alta puede agravarse por las anfetaminas encontradas en su organismo. Lo que me preocupaba era el estimulante, la anfetamina. ¿Esa fue la causa por la que le diagnosticaron una hemorragia espontánea dentro de su cerebro? Parece que el hijo de Johnny está equivocado. Su padre no habría muerto a causa de un asalto, sino como consecuencia de su alta presión sanguínea y posiblemente por abuso de drogas. Parecía que el hospital estaba en lo cierto. Era una hemorragia espontánea, pero tenía que investigar la cabeza. La cabeza era el punto clave. La doctora G realiza una larga incisión alrededor de la cabeza de Johnny de una oreja a la otra. Luego retira el cuero cabelludo para acceder al cráneo y al cerebro. Repentinamente, la investigación da otro giro. Una porción del interior del cuero cabelludo está claramente lastimada. Vi la contusión que no se podía ver desde afuera. Estaba sobre el lado posterior izquierdo. Medía entre 4 y 5 centímetros. Era una contusión grande. Aunque no había evidencia detectable de traumas en el exterior de la cabeza de Johnny, el interior relata otra historia. Lo más perturbador es el daño en la galia aponeurótica, la membrana resistente que protege la parte superior del cráneo. Tenía hemorragia no solo en el cuero cabelludo, sino también en la galia, que recubre el hueso, lo que indica más fuerza. Cuando limpia el hueso, hace el descubrimiento más impactante de toda la autopsia. Oh, wow. Encontré una gran fractura de cráneo, una fractura de 15 centímetros. Estaba a lo largo, en sentido horizontal, sobre lo que se llama la zona del borde del sombrero. El informe médico de Johnny no mencionaba una fractura de cráneo, pero a la doctora G el descubrimiento no la sorprende. La pasaron por alto en la tomografía, pero no es extraño que una TAC omita una fractura de cráneo como esta en la parte inferior de la cabeza. Repentinamente la autopsia gira 360 grados y parece que la teoría del hijo de Johnny sobre un asalto puede ser cierta. No era una hemorragia espontánea. Teníamos una contusión en la cabeza. Había sangre debajo de la galia y luego encontramos una fractura de cráneo. Eso sí parecía un trauma. A pesar de la nueva evidencia, la doctora G aún debe responder una pregunta clave. ¿Cómo se dio ese golpe? La doctora G documenta cuidadosamente la fractura que encontró en el cráneo de Johnny Díaz. 15 centímetros, una fractura muy grande y muy reciente. Esa era sin dudas la razón para el sangrado que tenía dentro del cráneo. La doctora G se pregunta si la hemorragia cerebral de Johnny la causó un golpe en la cabeza durante un asalto. De ser así, la evidencia que encontró en la autopsia puede ayudar a condenar a un acusado en la corte. Su siguiente paso es investigar en más detalle. Necesitaba ver dentro de la cavidad craneal, necesitaba ver dentro de su cerebro. Mujeres ingenuas, villanas crueles, maridos manipuladores. La técnica Ashley Shaughnessy corta la cubierta del cráneo con una sierra oscilante. Cuando retira la tapa, la doctora G ve el alcance total del daño en el cerebro de Johnny. Inmediatamente ve un sangrado en la parte posterior del cerebro en la zona de la fractura. Pero entonces, algo totalmente inesperado en la zona frontal del cerebro capta su atención. Descubre una segunda zona de sangrado más grande. Tenía una cantidad enorme de sangre en el extremo del lóbulo frontal. Después de una disección completa del cerebro y sin encontrar otra hemorragia, la doctora G puede identificar la naturaleza del trauma. El daño en ambos flancos es característico de un patrón de lesión conocido como heridas de contragolpe.
Se produce cuando el cerebro se mueve violentamente en una dirección a causa de un impacto. Luego golpea el lado opuesto del cráneo con un impacto secundario. El golpe principal fue la contusión más leve en donde tenía la fractura de cráneo. Y la lesión de contragolpe fue el impacto secundario, donde el cerebro se movió hacia adelante golpeándose con el cráneo. Para la doctora G, el patrón de las lesiones tiene implicancias forenses asombrosas debido a que no concuerda con la teoría de un golpe homicida. No es común recibir una lesión de contragolpe tan fuerte estando de pie. En cambio, la doble lesión del cerebro de Johnny apunta a una nueva causa para su muerte: un accidente. Sus heridas no concordaban con un asalto, no concordaban con una hemorragia intracerebral espontánea. Generalmente se ven en caídas y en su cuadro justamente concordaba con una caída. Al revisar la autopsia, toda la evidencia parece confirmar ese escenario. Lo llamativo es la zona en donde se golpeó la cabeza. Hay una sola zona de impacto, no varias. Golpes múltiples indicarían un asalto. Teníamos una fractura de cráneo horizontal en el borde del sombrero, que es la parte del cráneo que coincide con una caída. Además teníamos una contusión de contragolpe severa, heridas masivas en posiciones opuestas. Su cerebro estaba muy inflamado. Nadie sobrevive a eso. Fue ese el motivo de su muerte. Ahora la doctora G puede revelarle al hijo de Johnny la trágica verdad detrás de la repentina muerte de su padre. Son las 11 de la mañana del miércoles, pero para Johnny Díaz, que lucha contra su adicción, no es demasiado temprano para un trago y un par de píldoras de anfetaminas. Durante muchos años, el alcohol dañó su hígado, las drogas aumentaron su presión arterial y posiblemente también le causaron sus 2 ataques cardíacos previos. Pero hoy, las drogas y el alcohol actúan de otra forma. Disminuyen dramáticamente sus funciones motoras y esta vez el resultado es letal. Creo que el alcohol y las drogas tuvieron un papel fundamental. Probablemente se sintió aturdido a causa de esto y se golpeó la parte posterior de la cabeza, quebrándose el cráneo. La desaceleración repentina hizo que el cerebro se disparara hacia adelante, impactando contra el hueso. Eso causó las hemorragias. Gravemente golpeado y sangrando, el cerebro de Johnny comienza a inflamarse, aunque él aún mantiene las funciones necesarias para buscar ayuda. No murió de inmediato, logró llegar a la sala de emergencias. Pero cuanto más se inflama su cerebro, más disminuyen sus funciones corporales. En la sala de emergencias, los doctores interpretan que la causa de la incoherencia de Johnny es la intoxicación. De hecho, lo trataron por una posible sobredosis, porque el caso era un poco confuso al principio. Se pierde tiempo muy valioso, hasta que los doctores se dan cuenta de que algo no anda nada bien. Le hicieron una tomografía de emergencia y encontraron sangre dentro del cerebro y encima del mismo. Pero el daño ya está hecho. El tronco encefálico de Johnny está tan comprimido que las células nerviosas ya no pueden enviar signos vitales al cuerpo. La respiración y los latidos cardíacos se detienen y Johnny muere. Después de oír que la muerte de su padre no fue un homicidio, Matt reacciona con emociones encontradas. No estoy muy segura de que mi informe le diera consuelo. Es mejor morir en un asalto o golpearse la cabeza estando ebrio. Iba hacia una muerte lenta y no placentera, una muerte asociada con el alcohol y las fallas hepáticas. Su hígado estaba a punto de sufrir cirrosis. Pero el alcohol también puede matar en forma repentina debido a los efectos que tiene en el cuerpo. En este caso, precipitó una caída. El alcohol tiene un papel muy importante en... Tan positivo en anfetaminas, un estimulante que incrementa el riesgo de hemorragia cerebral. Pero otra posibilidad es que la hemorragia cerebral fuera causada por un golpe en la cabeza. En ese caso, las heridas podrían ser producto de una pelea en un bar que fue demasiado lejos. La versión que teníamos era que unas semanas antes participó de algún tipo de pelea o sufrió algún asalto. Su hijo declaró que tal vez sufrió otro asalto, posiblemente algunos días antes de su muerte. Era algo para verificar. Matt confirma que su padre era propenso a las disputas entre ebrios y teme que mataran a Johnny a golpes. El hijo nos decía que sufrió un asalto. La sala de emergencias no estaba al tanto de eso. Debíamos averiguar qué sucedió. Necesitaba conocer los hechos a través de la autopsia porque en la medicina forense no se sacan conclusiones apresuradas, se analizan los hechos. ¿Qué causó
el sangrado en el cerebro. La doctora G debe dar respuestas al hijo de Johnny y también allanar el camino para la investigación de un posible asesinato. Cuando la doctora G comienza el examen externo, encuentra pruebas de que Johnny llevaba una vida complicada. Era delgado, estaba descuidado, se veía como un alcohólico. El primer paso de la doctora G es buscar cualquier signo de daño producido durante una pelea. Comienza por la cabeza. Claramente algo le sucedió a su cabeza. Obviamente, busqué cuidadosamente cualquier evidencia de trauma. En principio, el rostro y el cráneo no muestran señales de lucha. No encontré fracturas en el rostro ni vi ningún golpe en la cabeza. Luego, palpa delicadamente el cráneo de Johnny. Si sufrió heridas en la cabeza, sus dedos deberían discernir entre bultos, huesos rotos y hasta acumulaciones de sangre debajo de la piel. Pero no sentí nada mientras lo palpaba. No noté nada inusual en el rostro ni tampoco en la cabeza. Pero con el objeto de determinar un posible homicidio, debe examinar cuidadosamente el resto del cuerpo. ¿Tenía marcas defensivas o marcas en los nudillos? ¿Participó de una pelea? En principio no encuentra nada fuera de lo común, pero cuando examina el pecho, sus ojos encuentran algo inusual. Veamos qué hay aquí. El pecho presentaba pequeñas contusiones sobre la región del esternón. Las contusiones pueden ser producto de la resucitación cardíaca, pero también es posible que las marcas sean los signos de un asalto, como suponía el hijo de Johnny. Si era un homicidio, necesitaba reunir información y ver qué encontraba. Johnny Díaz, de 54 años, causar daños irreparables al cerebro y posiblemente la muerte. El equipo médico se dispone inmediatamente a realizar una cirugía para encontrar y reparar la fuente del sangrado. Pero los cirujanos advierten que no pueden ayudar a su paciente. Se dieron cuenta de que su cerebro sangraba y la hemorragia era muy grave. No pudieron hacer nada por él. Los médicos transfieren inmediatamente a Johnny al centro de atención terminal del hospital, en lo que suponen que serán sus últimas horas. Los cuidados paliativos son los que se brindan a un paciente considerado terminal. Se realizan estos cuidados a los pacientes, además de apoyar a la familia para enfrentar la muerte de sus seres queridos. Un miembro del equipo localiza al hijo de Johnny, Matt, quien llega de inmediato al saber que su padre empeora rápidamente. Unas horas después, el cerebro de Johnny deja de funcionar y muere. Pasó menos de 6 horas en el hospital hasta su muerte. La repentina muerte de Johnny es un gran golpe para su hijo. Él espera que la doctora G averigüe qué le sucedió. Realmente todo era muy confuso. Teníamos muchas versiones de lo que había pasado. En el centro del misterio está la causa de la hemorragia cerebral letal de Johnny. El doctor que lo atendió consideró que era una hemorragia intracerebral espontánea, es decir, que ocurrió naturalmente. La doctora G nota que los exámenes de Johnny Díaz, de 54 años. En la primera página encuentra información sorprendente. Los registros suministrados por el hospital local en el que falleció ya determinaron la causa de su muerte. Murió de una hemorragia subdural intracraneal, una hemorragia dentro del tejido del cerebro y sobre el mismo. Pero ella descubre inmediatamente que la causa del sangrado fatal aún se desconoce. Según el informe del investigador, Johnny llegó a la zona del hospital de Kissimmee hace 2 noches y entró en la sala de emergencias desorientado y confundido. Señor, ¿puede decirme su nombre? Al principio, los médicos de emergencias están desorientados, pero las pruebas de rutina revelan por qué no es coherente. Johnny está ebrio y drogado. Sin dudas había anfetaminas en la orina y también un alto nivel de alcohol. Así que lo trataron de acuerdo a su nivel de intoxicación y por una posible sobredosis de drogas. Pero llamativamente, a medida que el tiempo pasa, Johnny no parece recuperarse. Las cosas empeoraban lentamente. Él estaba cada vez más confundido y aletargado. Después de un par de horas, su estado decayó precipitadamente.
Alarmados, los médicos de emergencias realizan una tomografía axial computada de su cerebro. Allí encontraron el sangrado intracerebral, una especie de hemorragia dentro del cerebro. Las imágenes computadas revelan una importante cantidad de hemorragia, suficiente para que murió hace 2 noches por una misteriosa hemorragia cerebral. Su hijo Matt teme que haya sido el resultado de una pelea entre ebrios. El hijo creía que lo habían atacado. Si una persona muere como resultado de las acciones de otra persona, es un homicidio. Así que, por eso es tan importante que sepamos qué ocurrió. La contusión que la doctora G descubre en el pecho de Johnny puede ser la evidencia de un asalto, pero tiene que investigar más para estar segura. La doctora G realiza la habitual incisión en Y sobre el torso. Pero cuando retira la piel y la grasa subcutánea, lo que ve no concuerda con el golpe externo. Tenía una fractura antigua en la primera costilla. Tenía callos muy bien formados, callos óseos, así que era bastante antigua. No tenía una semana ni unos días, no era reciente. La fractura podría ser producto del asalto que sufrió unas semanas antes, según declaró su hijo. Pero la contusión es más reciente. No estaba relacionada. Así que, hasta ese momento, nada evidenciaba un asalto. La doctora G se pregunta si los médicos de Johnny tenían razón y si la hemorragia cerebral fue producto de una condición médica o del abuso de drogas. Hay muchos tipos de criminales. Hígado muy grande. Tenía daños evidentes en el hígado e